Solución al problema 2.12 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para anexarlo a nuestro solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.12 nos dice lo siguiente: en el circuito de la figura 2.76 obtén el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Para resolver ese ejercicio debemos utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Una vez dicho esto, pasamos con el procedimiento y bueno, nos dan este circuito. En este circuito podemos definir tres mallas. La primera sería esta, la segunda esta y la tercera esta. Ahora definimos el sentido de la corriente. El sentido de la corriente quedaría de la siguiente manera. Una vez hecho esto, comenzamos con el análisis de la malla 1 y nos fijamos primeramente en este voltaje de 15 volts. La corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje es tomado como positivo. Ahora vamos a analizar este voltaje 2. La corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, B2 es negativo. Ahora pasamos a este elemento. La corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, es tomado como voltaje negativo. Y obtenemos menos 10 volts. Y esto lo igualamos a 0. Ahora hacemos la resta de 15 menos 10 volts. Esto da como resultado 5 volts menos B2 igual a 0. Ahora despejamos B2 para que quede positivo, pasándolo al otro lado de la ecuación para obtener que el voltaje 2 es igual a 5 volts. Y esta es nuestra primera respuesta. Ahora pasamos al análisis de la malla 2. Comenzamos con este elemento que tiene un voltaje de 20 volts. La corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es negativo y obtenemos menos 20 volts. Ahora pasamos a este elemento. La corriente entra por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es tomado como negativo, es decir, menos 25 volts. Ahora volvemos a este elemento y la corriente en este caso va a entrar por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje va a ser positivo. Finalmente, llegamos a este elemento. En este elemento la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, B1 es positivo. Y todo esto lo igualamos a 0. Realizamos las restas y sumas para obtener lo siguiente: menos 45 volts más 10 volts más B1 igual a 0. Hacemos la resta de menos 45 volts más 10 volts y eso da como resultado menos 35 volts más B1 igual a 0. Ahora pasamos menos 35 volts del otro lado de la ecuación para obtener que B1 va a ser igual a 35 volts. Y esta es nuestra segunda respuesta. Finalmente, hagamos el análisis para la malla 3. En la malla 3, primero comenzamos con este elemento que tiene un voltaje B1.
la corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, B1 va a ser negativo. Ahora llegamos a este elemento que tiene un voltaje B2. La corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, B2 va a ser positivo. Finalmente llegamos a este elemento. La corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, también es positivo. Y todo esto lo igualamos a 0. Ahora ya conocemos los datos de B1 y de B2. Entonces sustituimos y obtenemos menos 35 volts más 5 volts más B3 igual a 0. Realizamos la resta de menos 35 volts más 5 volts para obtener menos 30 volts más B3 igual a 0. Realizamos el despeje para que queden como positivo menos 30 volts y obtenemos que el voltaje 3 va a ser igual a 30 volts. Y esta es la última respuesta de este ejercicio y de esta manera terminamos este problema 2.12.